Imagina que una ola de pánico rodea la ciudad en la que vives después de que varios asesinatos son cometidos incluso a familias completas. En esta historia, los crímenes son en realidad cometidos por un ciudadano modelo del que nadie sospecha y al que no descubren hasta 3 décadas después, encontrando tras su arresto fotos de él mismo usando ropa que robó de las víctimas, atado y amordazado. Hola y bienvenidos a su podcast de Crímenes Reales. Antes de iniciar te pregunto, ¿conoces a las personas que te rodean o solo lo que te muestran? Nunca sabes con quién te encuentras en las calles, así que cuidado con tus vecinos. Para iniciar esta historia voy a empezar hablándoles un poco del culpable de toda esta tragedia. Según todos los indicios o lo que él contó, su infancia fue común y corriente. Dennis Lynn Ryder nació el 9 de marzo de 1945, haciéndolo del signo Piscis, en un rincón tranquilo de Kansas, cerca de donde se unen Oklahoma y Missouri. Si nos adentramos un poco más a su familia, a lo que se dedicaban, su padre estaba en el cuerpo de los Marines de Estados Unidos, trabajó para una empresa eléctrica de Kansas después de la Segunda Guerra Mundial. Ryder, cuando era joven, se unió a los Niños Exploradores y participaba en actividades grupales de la iglesia luterana. Asistió a la escuela primaria Riverview, donde era un estudiante promedio o inferior al promedio y exhibió una personalidad introvertida y retraída. Según admitió él mismo en entrevistas que le hicieron, Ryder desarrolló fantasías sobre dominación, esclavitud y tortura a una edad muy temprana, cuando estaba en la escuela primaria. Ryder incluso admite haber matado perros y gatos ahorcándolos y estrangulándolos cuando era joven. Y en la pubertad ya soñaba con atar a las niñas y tener relaciones sexuales con ellas. Él dice que sus fantasías eran casi como un espectáculo cinematográfico que quería dirigir y producir sin importar el costo. Las únicas actividades sociales que realizó Ryder durante su juventud estaban relacionadas con la iglesia luterana o con los niños exploradores. Y pues como era de esperarse, cuando era un niño explorador, aprendió el arte de hacer nudos que lamentablemente le ayudarían más tarde en la vida cuando atara a sus víctimas antes de matarlas. Ryder continuó con su vida normal, entre comillas, si se le puede llamar normal a un niño que imagina todas estas cosas e incluso tortura y maltrata animales. Y se graduó de Wichita Heights High School en 1963. Después tuvo un trabajo durante un tiempo en una tienda de comestibles local, y en el verano de 1966, 3 años después de haberse graduado a la edad de 21 años, Ryder se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, probablemente para evitar ser reclutado en la Guerra de Vietnam. Mientras estaba en la Fuerza Aérea, Ryder se asomaba a través de las persianas para ver a mujeres desvestirse e irrumpía en sus casas cuando no estaban para robarles la ropa interior. Creo que si tan solo alguien hubiera puesto un alto a todas estas actividades sospechosas que tenía Ryder, quizá la historia hubiera ido bastante diferente. Todas estas son señales de alerta, de las que nadie se dio cuenta. Y menos de un año después de su regreso del servicio a Wichita, el 22 de mayo de 1971, Ryder se casó con una joven llamada Paula Dietz. En julio de 1973 encontró empleo en Cessna, un pequeño fabricante de aviones, y en otoño del mismo año empezó a trabajar para obtener una licenciatura en la Universidad Estatal de Wichita, ya que soñaba con ser policía, lo cual a mí personalmente me resulta bastante preocupante. Quizá tengo la teoría de que era algo que él quería hacer para sentir más autoridad sobre las personas y por tanto más control. A finales de 1973, Cessna despidió a Ryder y de repente se encontró desempleado, en mal estado de ánimo, infeliz y lo peor de todo, con bastante tiempo libre. Se sumergió más profundamente en el oscuro mundo de fantasías que había conocido desde la infancia y quería saber cómo se sentiría estrangular a una mujer con sus propias manos hasta que muriera. Estaba obsesionado con la pornografía y le gustaba soñar despierto. Creo que es bastante información lo que les voy a compartir después, y no sé si sea real, pero en una página de internet decía que incluso había apodado a su miembro Sparky. Tomar esto con un granito de... Comenzó a disfrutar de lo que él llamaba trolling,
que significaba conducir o caminar por ciertos vecindarios y campus escolares que tuvieran mujeres jóvenes para que él las observara y las deseara. Dennis acechaba a las mujeres mientras compraban solas en los supermercados y planeaba esconderse en el asiento trasero de sus autos y secuestrarlas a punta de pistola. Eso hacía que se concentrara en una perspectiva buena y después entraba en su fantasía, en donde en realidad cometía todos estos actos. En 1974, Ryder se vio obligado entre comillas, porque él quiso hacerlo, a actuar según sus fantasías obsesivas. Se había entrenado a sí mismo para matar y evitar ser detectado. Había aprendido a hacer nudos y lazos, entonces en su mente él ya estaba preparado. Había una nueva familia latina que se había mudado a su vecindario y Ryder notó con lujuria a Julie Otero, de 34 años, y a su hija Josephine, de tan solo 11 años. Ryder acechó a Julie y Josephine durante semanas para aprender sus rutinas diarias, a partir de lo que aprendió durante su vigilancia y de un plan para tomarlas por sorpresa en su propia casa. Reunió su llamado equipo de ataque, que contenía una pistola, cuchillos, capuchas, cordones, cinta adhesiva, bolsas de plástico, guantes y otras diversas herramientas para allanamiento de morada. Entonces, la mañana del 15 de enero ya no pudo esperar más, y a las 8:20 horas se dirigió a la casa de los Oteros, entró al patio trasero y cortó la línea telefónica para dejarlos sin comunicación. Al entrar a la casa, a pesar de su cuidadosa planificación, las cosas no salieron como esperaba. Ryder descubrió que además de las dos mujeres también estaban el marido de Julie, Joe Otero, de 38 años, y Joey, el hijo de 9 años de la pareja. Los otros 3 hijos de los Otero, Charlie, Danny y Carmen, no estaban en casa. Entonces, sin inmutarse, Ryder de alguna manera pudo controlar a las 4 personas usando su arma. Les dijo que era un criminal prófugo y que necesitaba dinero, comida y un automóvil para escapar. Usando su comportamiento frío, impasible y no amenazante, Ryder convenció a la familia Otero de que no tenía intención de hacerles daño y así pudo atarlos a todos. Todo cambió para peor cuando Ryder estranguló y mató al padre Joe y al pequeño Joey. La madre, Julie, le rogó a Ryder que se detuviera, pero lamentablemente ella también murió por estrangulación. Después, Ryder pasó al que era su verdadero objetivo, la hija Josephine. El hombre la obligó a bajar al sótano, donde colgó a Josephine de una tubería de alcantarillado, vio a la niña morir asfixiada y él se masturbó mientras moría. Tomó fotografías de los cadáveres y recogió parte de la ropa interior de la niña como recuerdo de su primer masacre. El horrible, pero bien orquestado asesinato en masa requirió vigilancia, sincronización y la capacidad de someter a un grupo de personas que normalmente serían capaces de defenderse, porque Joe Otero era un exboxeador y Julie practicaba judo. El crimen tenía las características de una operación militar, pero también detalles molestos sobre sexo y esclavitud que la policía no quería discutir con la prensa. Fue así entonces que comenzó la carrera asesina de Dennis Ryder. Y ese mismo día, como si nada hubiera pasado, Dennis regresó a casa con su esposa, ya que tenía que prepararse para ir a la iglesia porque después de todo, era el presidente del consejo de esta. Ryder, ya con más confianza en sí mismo, mató a sus siguientes 2 víctimas apenas unos meses después de que el hijo de 15 años de los Otero descubriera a su familia. Ryder acechó y esperó en el apartamento de una joven estudiante universitaria llamada Catherine Bright antes de apuñalarla y estrangularla. Luego le disparó 2 veces a su hermano Kevin. Sobrevivió. Más tarde, Kevin describió a Ryder como alguien que tenía ojos psicóticos. Paula, la esposa de Dennis Ryder, estaba embarazada de 3 meses del primer hijo de Ryder cuando, sin que ella lo supiera, su marido empezó a publicitar sus crímenes de forma encubierta. Todo esto se dio porque un joven supuestamente confesó haber matado a los Otero con 2 de sus amigos. Después de la confesión y de que se hiciera público,
un editor de The Wichita Eagle recibió una extraña llamada telefónica que lo dirigió a un libro de ingeniería mecánica en la biblioteca pública de Wichita. La policía encuentra el libro y una carta dentro que dice: esos 3 tipos que tienes bajo custodia solo están hablando para conseguir publicidad. Las claves para mí será atarlos, torturarlos, matarlos. Por cierto, lo verás hacerlo de nuevo. Estarán sobre mi próxima víctima. Además de incluir entonces desconocidos detalles sobre los asesinatos de los Otero, la carta está llena de lo que las autoridades llegaron a reconocer como el tipo peculiar de errores ortográficos y gramaticales del asesino, junto con una firma distintiva y sexualmente sugerente. En la carta, cuando le dice que su clave va a ser atarlos, torturarlos y matarlos, también se traduce al inglés bind, torture, kill, que si tomamos la primera letra de cada palabra da BTK, que es como más tarde se le empieza a apodar a este asesino. Dennis Rader supuestamente se tomó un tiempo de su racha de asesinatos después de que Paula Dietz le dijera que estaba embarazada. Según dijo, estaba muy emocionado por ellos porque ahora iban a ser una familia con un bebé, entonces se puso a trabajar. No obstante, regresa de su hiatus el 17 de marzo de 1977. Logra entrar a una casa a través de un niño de 5 años que le abre la puerta. Ryder encierra al niño y a sus 2 hermanos en el baño antes de estrangular a su madre, Shirley Vian. Los niños finalmente escapan y brindan a la policía una vaga descripción del intruso. Dietz, la esposa de Ryder, encontró un borrador inicial de un poema titulado Shirley Logs, en el que su marido escribe: no gritarás, sino recuéstate en un cojín y piensa en mí y en la muerte. Pero Paula Dietz no hizo preguntas, ni siquiera cuando las pistas se acumulaban. No dijo nada cuando su marido marcó artículos periodísticos sobre el asesinato en serie, ni tampoco cuando se dio cuenta de que las cartas burlonas que el asesino BTK envió a la policía estaban llenas de los mismos horrorosos errores ortográficos que las cartas que recibía de su marido. No dijo nada más que alguna broma amable como deletreas igual que BTK. Tampoco preguntó sobre la misteriosa caja sellada que guardaba en su casa y ni una sola vez intentó mirar adentro. Si lo hubiera hecho, habría encontrado un cofre de tesoro lleno de horrores. Contenía recuerdos de las escenas del crimen del asesinato BTK, ropa interior de mujeres muertas, licencias de conducir, junto con fotografías de él vestido con la ropa interior de sus víctimas, ahogándose, enterrado vivo, recreando las formas en las que él las había matado. En febrero de 1978, aparentemente enojado por la falta de respuesta a su último intento, el asesino envía un mensaje más directo a Cake TV, que era una cadena de televisión con sede en Wichita. Decía algo como: ¿a cuántas personas tengo que matar antes de que mi nombre aparezca en el periódico o reciba atención nacional? Y también en esa misma carta enumera una lista de apodos sugeridos, incluidos el estrangulador de BTK, el verdugo de Wichita y el asfixiante. Posteriormente, el jefe de policía de Wichita, Richard Lamian, convoca una conferencia de prensa para revelar por primera vez la presencia del BTK Strangler, que fue uno de los apodos que sugirió el mismo Dennis, en la zona. No tenemos más motivos que creer que el individuo tiene la capacidad de volver a matar. El 28 de abril de 1979, otro objetivo se convierte en la próxima víctima. Ryder espera a Anna Williams, pero se da por vencido y se marcha cuando la mujer de 63 años tarda demasiado en regresar a casa. Menos de 2 meses después, Williams se entera de su roce con la muerte cuando recibe varios de sus objetos personales por correo, junto con un poema titulado «Oh Ana, ¿por qué no apareciste?». Si también nos podemos hablar un poco más de su familia, ni siquiera los propios hijos de Dennis Ryder sospechaban de él. Su padre era, si lo ponemos en el peor de los casos, un cristiano estrictamente moral. Su hija, Kerry, recordaría cómo una vez su padre, muy enojado,
agarró a su hermano por el cuello y ella y su madre tuvieron que quitárselo para salvarle la vida. Aún puedo imaginármelo claramente y puedo ver la intensa ira en el rostro y los ojos de mi padre, informó Kerry. Y puede ser muy choqueante cómo su padre era incluso el culpable de sus pesadillas nocturnas, porque en este momento todos tenían muchísimo miedo del asesino BTK, de que fuera a entrar a tu casa, de que fuera a hacerte algo, porque lo peor de todo es que ni siquiera en tu propia casa podías sentirte segura y seguro. Pero tenemos en cuenta que este asesino, su target eran más mujeres que hombres, y podemos ver cómo conforme va avanzando en sus crímenes empieza a elegir mujeres de mayor edad, quizá para que no pudieran defenderse tanto. Kerry podría decir entonces cómo ella era testigo de que su padre saludaba todas las mañanas a Maureen Hedge, de 53 años, mientras se dirigía a la iglesia, cuando lamentablemente esta mujer se convirtió en la octava víctima del asesino BTK, atada y estrangulada hasta morir. Fue el propio Dennis Rader quien consoló y tranquilizó a su familia, cuando en realidad había sido él mismo quien había asesinado a la mujer la noche anterior, después de escaparse del campamento en el que estaba acompañando a su hijo. Regresó por la mañana al grupo de jóvenes sin ninguna sospecha. Es ahí cuando les digo que nunca sabemos con qué personas nos podemos topar, entonces siempre con mucho cuidado. Hay que intentar tampoco no estar tan paranoicos, pero sí hay que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos. Que claramente no es por culpar a las víctimas, porque una víctima nunca va a tener la culpa de que estas personas realicen todos estos actos atroces. En 1986 mató a su novena víctima, Vicky Worley, de 28 años, mientras su hijo de 2 años observaba. Su asesinato permanecería sin resolver hasta que el asesino BTK, sin saberlo, se entregara a la justicia. En este caso fue Bill Worley, que regresó a casa para almorzar del trabajo y se encuentra con la terrorífica escena de su hijo de 2 años sentado solo y su esposa Vicky en su habitación. En la ausencia de otras pruebas creíbles, el marido se convierte en el principal sospechoso de la muerte de Vicky. Dennis Rader se incorporó de alguna manera a la vida doméstica y en 1991 comenzó a trabajar para Park City, un suburbio de Wichita, como supervisor de cumplimiento. Era conocido por ser un oficial exigente y a menudo implacable con los clientes. Ese mismo año cometió su 10º y último crimen. Rader usó un bloque de hormigón para atravesar la puerta corrediza de vidrio de una abuela de 62 años, Dolores Davis, que vivía a pocos kilómetros de su propia familia. Cuando terminó con el crimen, arrojó el cuerpo de la mujer junto a un puente. Y aparentemente preocupado por sus deberes diarios como oficial de cumplimiento de Park City y siendo padre de 2 hijos, Rader deja de matar y BTK desaparece del mapa. Los años pasan, no se sabe muy bien qué fue de la vida de Dennis en este transcurso, pero en su último año como hombre libre, Dennis Rader se topó con una historia en el periódico local que conmemoraba el 30 aniversario del asesinato de los Sotero. Aquí supongo que le llenó de ira que eran los Sotero los que eran conmemorados y reconocidos y no el mismo asesino BTK. Entonces el hombre quería volver a dar a conocer al asesino y en el 2004 envió casi una docena de cartas y paquetes burlones a los medios de comunicación y a la policía. El Wichita Eagle, que era el periódico, recibe un sobre de un tal Bill Thomas Killman, que si tomamos en cuenta las primeras letras de cada palabra da BTK, que contiene una copia de la licencia de conducir desaparecida de Vicky Worley, fotografías de su cuerpo y la firma distintiva de BTK. El escalofriante mensaje vincula su asesinato sin resolver con BTK y declara que el terror de Wichita está muy vivo. En mayo del mismo año, el próximo mensaje de BTK enviado por correo a Cake TV incluye una identificación falsa
títulos de capítulos para una biografía de BTK y una sopa de letras para encontrar la palabra que detalla pistas como merodeo, fantasías. El 13 de diciembre, después de que BTK deja más mensajes en varios lugares públicos, un hombre que camina por el parque Murdoch de Wichita se topa con una bolsa de basura que contiene la licencia de conducir de Nancy Fox y una muñeca Barbie con una capucha sobre la cabeza y los brazos atados a la espalda. En enero del siguiente año, una postal apunta a más pistas. Siguiendo instrucciones de una postal enviada por correo a Cake TV, la policía encuentra una caja de cereal en una carretera en las afueras de Wichita que contiene una descripción gráfica de los primeros asesinatos de BTK y otra muñeca en posición de muerta. Sin embargo, es otra sección de la postal que pregunta si su paquete fue encontrado en el Home Depot local, la que resulta más interesante para las autoridades. Después de hurgar en la tienda sin éxito, los investigadores descubren que un empleado había encontrado una caja de cereal en la parte trasera de su camioneta. Y una búsqueda entre la caja les hace encontrar un mensaje preguntando si BTK podría comunicarse a través de una memoria de computadora sin ser rastreado. Y de ser así, se ordena a la policía que publique un anuncio en el periódico con el mensaje Rex, todo estará bien. 3 días después, un detective encubierto hace arreglos con The Wichita Eagle. El periódico publica el anuncio clasificado que dice Rex, todo estará bien. Contáctame y la información de contacto. 6 días después, BTK confirma la recepción del mensaje mediante otra postal enviada a Cake TV. El 16 de febrero del 2005, la memoria de computadora que llega por correo se transmite al ciberpolicía Randy Stone. Para este momento, la policía estaba con mucha esperanza porque, aunque le habían dicho a Dennis que no podrían rastrearlo con la memoria, en realidad ellos sabían que si había algo en la memoria que había sido borrado o que él había olvidado, podrían encontrarlo más fácilmente. Entonces le dan la memoria a un ciberpolicía. Este descubre el mensaje de BTK y también descubre datos ocultos que revelan que el disco fue utilizado por un Dennis que pertenecía a la Iglesia Luterana de Cristo. Y en cuestión de segundos, una búsqueda en internet en la Iglesia Luterana de Cristo revela el nombre de su presidente, Dennis Rader. Para esto entonces la policía no quiere tomar más riesgos, no quiere hacer que el hombre sospeche de que lo tienen en la mira. La forma que encuentran de comparar su ADN con el ADN que habían encontrado debajo de las uñas de una de las víctimas fue tomar muestras de ADN de unos exámenes que su hija Kerry se había hecho en la universidad. Entonces eso podrá ser suficiente para confirmar una coincidencia, lo cual pasa, reciben una prueba positiva y aquí es donde encuentro datos diferentes. Creo que Ryder fue encontrado camino a su casa, fue arrestado y algo que sí es que los policías dicen que él tenía una actitud calmada. Creo que este hombre estaba lleno de ego y narcisismo, entonces pues él ya tenía sospechas del por qué estaba siendo arrestado. En junio del mismo año, Ryder tomó desprevenidos a los fiscales cuando se declaró culpable de 10 cargos de asesinato en primer grado. Proporciona al tribunal detalles explícitos sobre cómo seleccionó, acechó y finalmente mató a cada una de sus víctimas. Su abogado señala más tarde que se declararon culpables porque había una abrumadora evidencia en su contra y la falta de una base legal firme sobre la cual presentar una declaración de locura. La audiencia de sentencia de 2 días incluye testimonios de investigadores que descubren la documentación de Ryder sobre sus fantasías sexuales alimentadas por la tortura, súplicas emocionales de las familias de las víctimas y una disculpa del asesino convicto, quien expresa su esperanza de que las familias algún día lo perdonen,
lo cual yo pienso que esto solamente fue un show. No creo que este hombre se arrepienta de nada de lo que hizo. Habiendo cometido sus asesinatos antes de que Kansas reintrodujera la pena de muerte, el asesino BTK recibió una sentencia de 10 cadenas perpetuas consecutivas, por lo que un mínimo de 175 años sin la posibilidad de libertad condicional. Cuando salió a la luz la horrible verdad de lo que Dennis Rader había hecho, su esposa se negó a volver a poner un pie en su casa familiar, se divorció de él, aunque los medios la acusaron de saber más de lo que dejaba entrever, de proteger a su marido y de ignorar las pruebas. Ella siempre negó saber más al respecto, lo cual pues en realidad no es posible saber exactamente qué tanto sospechaba o si simplemente sospechaba y se hacía de la vista gorda. Entonces, si nos saltamos muchos años, en agosto del 2023, la policía del condado de Osage en Oklahoma anunció que Rader es considerado el principal sospechoso en 2 casos sin resolver. El primero, en 1976, Cynthia Kinney, una joven de 16 años que trabajaba en una lavandería, desapareció en Pawhuska, Oklahoma. Su cuerpo nunca fue encontrado y, utilizando pruebas previas, la policía descubrió que uno de los empleos de Rader coincidía con la construcción de un banco al lado de la calle de la lavandería donde trabajaba Kinney. Rader también había escrito en uno de sus diarios, justo en el momento de su desaparición, un título como Mal día de lavado, en el que describía el secuestro de una niña de una lavandería. En una carta de prisión escrita a un reportero de televisión de Tulsa, Rader afirmó que no recuerda haber escrito esa entrada de diario y que no cualquier evidencia que pueda vincularlo con el caso es una coincidencia. Además, la policía utilizó fotografías de los diarios de Rader para vincularlo con la siguiente víctima, Shauna Beth Carver, de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Lanagan, Missouri, en 1990. En una imagen encontraron una manta roja que coincidía con una que Garber tenía cuando había desaparecido. Un portavoz dijo que la oficina del sheriff planea preguntar si el FBI todavía está en posesión de la manta, lo cual podrían utilizar para ver si contiene pruebas de ADN fundamentales para el caso. Luego, la policía reveló en septiembre que potencialmente habían encontrado a una mujer en un inquietante dibujo en color tomado de Rader después de su arresto en 2005. La víctima viste un vestido verde y está atada y amordazada dentro de un granero. El sheriff del condado de Osage, Eddie Virden, dijo a CNN que cree que la mujer desapareció en 1991 y era del sureste de Kansas. Bocetos adicionales muestran a otras mujeres en circunstancias y entornos similares. Y su equipo cree que los dibujos podrían revelar que Rader cometió crímenes adicionales en Oklahoma, Kansas y Missouri. Anteriormente, su equipo también descubrió lo que Rader llamó un escondite en el lote donde una vez estuvo su casa. Entre los artículos que encontraron en este lote también se encontraban materiales de esclavitud. Todos estos 3 casos son supuestos, nada está confirmado de que él sí haya sido o no el culpable, simplemente fue información que encontré. Y pues hasta aquí es donde llega la historia. Lo único bueno de este caso es que ese hombre nunca más va a ver la luz del día. Va a permanecer en la cárcel hasta el día que muera. Y creo que eso es lo único bueno que se puede tomar. Que al final, aunque fue después de muchos años, hubo justicia. Y aunque creo que en realidad ningún tipo de justicia es suficiente para las familias y nada puede quitarles el dolor. Pero este fue el capítulo de hoy. Espero se hayan quedado hasta el final y verlos en un próximo capítulo. Adiós.